y Delegación de Ciudad de México, tiene el honor de contar con la presencia del doctor Arturo de Jesús Urbina Nandayapa, quien es uno de nuestros ponentes y grandes escritores que nos hablará del tema delitos fiscales. El doctor Arturo de Jesús Urbina Nandayapa es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de México, doctor de Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de México, convención honorífica, abogado postulante en defensa del procedimiento administrativo de ejecución, lo que capacita en la actualidad con la defensa idónea en los cobros coactivos de las reformas fiscales del 2022. Abogado postulante en materia de amparo contra leyes fiscales, lo conveniente con la defensa más apta para prevenir los actos de embargos y de seguimiento en materia penal. Para 2023 ha creado cursos de capacitación basados en casos prácticos en materia de defensa fiscal y penal fiscal, y de lavado de dinero a través de análisis de casos reales. Ha formado la prevención legal, fiscal y financiera para disminuir los riesgos en los delitos fiscales. Es experto de clase mundial en materia de prevención de lavado de dinero. Ha colaborado con la Universidad de Oxford en Reino Unido. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de México con la tesis de maestría titulada El juicio de amparo contra leyes tributarias. Obtuvo la mención honorífica en el examen de grado para el doctorado en Derecho Fiscal con la tesis doctoral titulada La política fiscal como generadora de un moderno Estado de Derecho en México. Fue propuesto 2 veces por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Miembro de la Junta Nacional de Academia Mexicana de Derecho Fiscal como titular de la Mesa de Coordinación de Delitos Fiscales y Financieros. Creador del Boletín Jurídico Respaldo Fiscal de Circulación Nacional. Como experiencia profesional, destaca haber laborado en diversas dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como jefe de proyectos fiscales de la Comisión Nacional de Agua de la Secretaría Agropecuaria y de Recursos Hidráulicos. Es conferencista en temas fiscales, penales fiscales, aduaneros y comercio exterior. Tutor académico y miembro del Comité de Tutoría del Área de Maestría en Derecho Fiscal y miembro fundador del Claustro de Doctores en Derecho en la Universidad Autónoma de México. Autor de diversos libros fiscales, entre lo que se destacan aspectos básicos del derecho tributario, los delitos fiscales de México y outsourcing, el kamikaze fiscal, entre otros. Sin más preámbulos, para ampliar el conocimiento del tema, demos un aplauso a el doctor Arturo Jesús Urbina Nandayapa. Gracias, muy amable. Definitivamente creo que es el mejor foro que puede encontrarse en México en este momento. Estamos oyendo ahí los gritos, el entusiasmo, estamos para perder. México juega como nunca, pero pierde como siempre. Cuando venía para acá estaba leyendo de que Santiago Krill había autorizado poner muchas pantallas. Y me acordé que el hijo de Santiago Krill era socio de los Álvarez en fuga. O sea que los delitos fiscales en México nos han enseñado lo peor de la sociedad en todos los niveles. Cuando hablamos de los delitos fiscales, recordamos en estos momentos a los ministros de minúsculas Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice que la Constitución es inconstitucional. Claro, dicen que si la convencionalidad, que esto, que por aquello. Pero cuando uno lee el artículo 133 de la Constitución, dice uno, la Constitución es norma suprema de la Unión, donde se ponen a interpretar o sacar definiciones justamente para sacar a los delitos fiscales de ese área de
prisión preventiva oficiosa. Por desgracia, en 2019, con todo ese catálogo de delitos que pusieron como prisión preventiva oficiosa, surge una pregunta. ¿Los delitos fiscales son de delincuencia organizada? ¿Y qué tanto daño han causado a México, a la economía de México desde el 2010? Podemos recordar que cuando estaba Felipe Calderón, en 4 artículos de la Ley Federal del Trabajo creó la subcontratación laboral. Y sorpresa, de repente ya había fraudes fiscales, esquemas de outsourcing, fraudes al seguro social, lavado de dinero. De pronto se desataron la jauría de delitos fiscales, de delincuentes fiscales. Y encontramos toda una nueva tecnología: outsourcing, EDOS, EFOS, factureros, esquemas de simulación, creaciones fiscales agresivas, empresas fantasmas, empresas que adquieren comprobantes fiscales, etc. Las revistas fiscales especializadas comenzaron a vender esquemas de fraude. La revista Defensa Fiscal sacó una figura de fiscalista del año. Yo los llamaba siempre los fiscalistas del baño, dedicados a la venta de facturas. Qué curioso, todos los que vendían esquemas de outsourcing están prófugos en su mayor parte. No solamente los Álvarez a la fuga, Inés Gómez Almonte, Raúl en Beirut, etc. Todos esos fiscalistas del baño llegaron a ser tan grande, que hasta un expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está metido en estos esquemas. Por eso lo estoy llamando delincuencia fiscal organizada. Crearon la figura de doctores honoris causa. Esta revista llamaba y le decía: usted invierte, primero era $500,000, ahora son de 5 a 7 millones. Decía, usted puede invertir para después sacar provecho. Y la única función era vender facturas. Creaban la empresa fantasma, triangulaban los ingresos y regresaban. Tal es así que vean ustedes cómo han podido manejar. La reforma de nuestro amado Tlatuani simplemente sirvió para hacer chantajes, para meter miedo. Llamaban al contribuyente y le decían: te tenemos, aquí están tus pecados fiscales. Y encontramos que algunas empresas como Walmart, como FAMSA, llegaron a pagar 8,000 millones, o 2,000 millones, o 3,000 millones. Y todo el mundo dijo: oh, doña Raquel es fantástica, es única. Mi opinión, nunca supo manejar el SAT. Tal es así que no se consiguen citas. La corrupción se ve que no hay citas para poder cumplir las obligaciones fiscales. Todo se ha creado, todo un esquema de simulación, de fraude, de engaño a través de estos esquemas. Vean ustedes, la palabra clave es, la cifra clave es 4.6 billones de pesos, que esa es la recaudación que tienen prevista para 2023. Justamente el año en que van a comenzar las elecciones. ¿Lo van a poder recaudar? Hombre, ¿saben ustedes quiénes son los administradores centrales del SAT? Los que trabajaban como guardaespaldas o choferes de nuestro amado Tlatuani. La experiencia fiscal no se consigue. Yo desde 1988 tuve la gran fortuna de ingresar al posgrado de la UNAM en México. Durante esos años me he fogueado sobre todo en tribunales y sigo aprendiendo. Te digo, ¿cómo es posible que una persona que está trabajando de chofer va a ser experto en atención al contribuyente? Bueno, perdón, por eso es un desastre la atención al contribuyente. Ponen a este muchacho de 32 años, no me apellido Tanomino o como se llame, y simplemente digo, no la va a hacer. ¿Por qué? No tiene la capacidad, no tiene esa cámara de conocimientos, así de sencillo.
Entonces, el primer punto es, ¿qué es la delincuencia organizada en materia fiscal? El artículo 16 de la Constitución nos dice claramente que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en términos de la ley de la materia. Pero de repente el presidente de la Corte nos saca una nueva definición y nos dice: la delincuencia organizada es la conducta ilícita que tiene como objetivo desestabilizar al Estado de Derecho. ¿Qué tan válido es que un presidente de la Corte haga una definición donde la Constitución ya nos dice una definición clara? Yo creo que se desestabiliza más el Estado de Derecho en Culiacán en el 2019, cuando los soldados, el ejército mexicano, el glorioso ejército mexicano, pierde la batalla de Culiacán. ¿O qué decir de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde después de 5 horas de que llega la delincuencia, hacen lo que quieren, llega la Guardia Nacional? ¿Y saben qué hizo la Guardia Nacional cuando llega a San Cristóbal? Se ponen a revisar a todos los ciudadanos que están escondidos en un supermercado, un centro comercial. Cuando salen, llegan muy bravos: a ver, abran el carro. Oiga, ¿por qué no llegaron hace 4 horas? No, hombre, es que esos matan. Entonces, el Estado de Derecho en realidad se ha visto muy atacado, muy complejo, por la misma delincuencia, por la corrupción y por la impunidad. Los delitos fiscales, ¿qué creen? Apenas empiezan a sacar las querellas de 2018. Es decir, se tienen cerca de 2,000 querellas presentadas que estaban ahí guardadas. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la República, Gertz Manguero, es terrible con su familia. Si usted fuera familiar de Manguero, tenga mucho cuidado. Pero tienen bloqueadas 2018, 2019, 2020, 2021. Entonces tenemos ahí que solamente la forma que utilizaban a los delitos fiscales era para espantar al contribuyente. Esa famosa carta de invitación: venga usted aquí al SAT, lo pasamos al oscurito, le ponemos los pecados a la vista y pagas aquí o te va como en feria. No vengas con esa porquería de abogados que todo lo enredan, y menos con contadores que lo enredan más. Así es como trabaja el SAT. Los llaman para que lleguen solos, pero no hay querellas hasta ahorita, todas las atrasadas. Y ahora sí vamos al tema, los delitos fiscales en México. ¿Cuáles son los delitos de alto impacto? Tráfico de facturas, fraude fiscal calificado, fraude fiscal equiparado calificado y lavado de dinero. Donde va el fraude fiscal está el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay una procedencia ilícita del origen de ese dinero. Entonces, lo que han manejado es sobre todo un esquema de simulación. ¿Qué es el outsourcing? Bueno, se crea una empresa fantasma, se triangulan para acá, se regresan para allá, y al empresario le decían: vamos con el IVA a las michas, ¿qué te parece? Y los empresarios decían: hombre, aquí tengo un beneficio. Decían los factureros: el IVA es mi ganancia. Caray, ¿de veras entienden lo que es la forma en cómo se manejan las contribuciones en México? No, para nada. Vieron la posibilidad de crear una empresa fantasma y tiene muchas características muy estudiadas. Voy ante un notario, creo de 100 a 500 empresas en un mes, le doy de alta del SAT, como bien dice usted, interviene el poderoso caballero que dice don Miguel Ángel de Quevedo y Góngora y Argote, don dinero, y todos lo arreglamos. El SAT me da de alta a las 500 empresas. Voy a un banco y abro 500 cuentas y las facturas se empiezan a mover. Tengo la empresa fantasma solamente por 11 meses. ¿Por qué? Con eso evito que el SAT me llegue a auditar. Soy un genio. Soy un empresario brillante. Así se decían ellos. Y le estoy diciendo la forma en cómo trabajaban las grandes empresas de factureros.
Según la información de la jornada de hace 2 días, llegó a decir, es que los Álvarez a la fuga estaban protegidos en 3 formas en este gobierno. Una, el Palacio Nacional, con el libro del proceso. Otra, estaban aquí en la Cámara de Diputados. Se va a lanzar por su cuenta. Está ahí en tratos con otras cuestiones. Incluso la secretaria de Trabajo, hay una fotografía donde le está dando un premio de empresario del año a Raúl Beirut, el rey del outsourcing, también a la fuga. Ah, caray. Entonces esta porquería ¿dónde termina? No termina. Es muchos beneficios. ¿Ustedes creen que con la reforma al outsourcing del año pasado se terminó? Ahorita la Secretaría de Trabajo está diciendo, en un hotel hay más de 25 subespecializaciones. Limpieza de habitaciones, limpieza de pasillos, limpieza de recámaras. Es decir, hay especialización tras especialización tras especialización. La famosa Repsi. Es un negocio demasiado grande. No vale la pena de que el fisco se lo robe, mejor me lo robo yo. El problema es que estamos en un paso de quiebre económico. ¿Por qué? Porque este sexenio, esta administración, la deuda externa de México ha incrementado. Cada poco tiempo estaban, ustedes lo recuerdan, de que México conseguía un préstamo de 5,000 millones, de 2,000 millones, de 4,000 millones. La deuda externa está sobre 200,000 millones de dólares. Entonces México consigue préstamos para refinanciarse. Siempre nos dicen que se aumenta la recaudación. ¿Y a dónde va el dinero? Al Tren Maya, al gran aeropuerto, que todavía no tiene una forma de llegar, o a la refinería. En fin, son pozos sin fondos. Y viene lo mejor para este año. ¿Quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República por el partido de Morena? ¿Lópezito? ¿La Claudia Sheinbaum Van? ¿O cómo se llama? Etcétera. El punto es este, nos va a costar muchísimo dinero. Por eso la recaudación. México se ha salvado. No se preocupen. El futuro de nuestros camaradas. ¿Qué nos preocupa ya? Entonces, el próximo año viene esta recaudación de 4.6 billones de pesos. ¿Cómo lo van a recaudar? La única forma es a través de las querellas penales. Me tocó trabajar con Gil Díaz cuando estaba el famoso terrorismo fiscal. Ustedes recuerdan con Laurel Brizuela, a Saudowski, sigue el rock de la cárcel. Brizuela lloró como niña. A mí me tocó estar ahí en varias audiencias. Y fueron cosas increíblemente. Ahí fue cuando todo el mundo empezamos a aprender, porque no se conocían antes querellas penales. Y de pronto llegaban y le decían, pues tienes que pagar, y la gente pagaba. Llegaba una querella en Chiapas y hacían fila para pagar impuestos. Entonces, lo que aprendimos en aquel entonces era que era necesario presentar la querella, meter gente en la cárcel, exhibirlo sobre todo, para que hubiera un convencimiento de que era mejor pagar impuestos. ¿Se acuerdan de aquella publicidad de los cerillos? Salió el cerillo y decía, paga impuestos, no consecuencias. Era la amenaza latente. Ahora ven ustedes en este sexenio. ¿Qué pasa con todas las querellas penales fiscales? Todos están prófugos. Entonces, ¿de qué sirve? Y casualmente la Corte dice, no te preocupes, en delitos fiscales no hay prisión preventiva oficiosa. Si los agarraran, tal vez sería más difícil. Pero lo que sí empiezan a llegar ahorita son las audiencias para vinculación a proceso. Y aquí viene lo más bonito. ¿Cuál es la defensa ante una audiencia de vinculación a proceso? Vean el caso de la señora Robles.
que fue a dar la cara y a los 3 años todavía seguía y seguía. ¿Por qué? Porque los abogados buscaban un acuerdo reparatorio. Con mucho gusto pagas 5,000 millones y sales. No me alcanza. Hay semanas que no se ganan. A los 3 años sale diciendo, soy libre al fin. Dice, no, apenas empieza el proceso. La defensa nunca llegó a un acuerdo reparatorio. Vean a Pello Trejo, que sale del despacho al despecho. Lo revocan y denuncia a su antiguo cliente. A mí me pagan 34 millones. Oye, ¿pero qué hiciste? Quería un criterio de oportunidad. Pero como no se pudo, tú me debes 34 millones. Hay 6 formas de que puedan llegar a acuerdos reparatorios, acuerdos conclusivos. Es la peor de las defensas. ¿Por qué? Porque el fisco le dice, págame 50 millones, 70 millones y ya no hay problema. El punto es este. En materia fiscal, lo que es una querella por 20 millones es un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque una factura de 1,000,000 de pesos la vendían en 50,000 pesos. El facturero era un genio. Recuerden que no había ninguna querella, que había una impunidad absoluta con Felipillo Calderón, con Enrique Peña Nieto, y hasta ahorita no ha habido ninguna querella. Entonces la factura de 1,000,000 de pesos se vendía en 50,000. Para que un facturero tuviera 1,000,000 de pesos es que había vendido 30 o 40 millones. Hay un fiscalista del año, compañero del presidente del tribunal, se llama Osvaldo Reyes. Tiene 6 carpetas de investigación por una deuda de 4,000 millones de pesos. ¿Saben a qué se dedica ahorita en España? A vender artesanías. No tiene dinero. Simplemente ese dinero jamás existió. Simplemente vendía la factura del 1,000,000 en 50,000 pesos. Pero en materia fiscal se cobran multas, recargos y la actualización fiscal. Entonces sube el monto. Lo que eran 10 millones se va a volver cerca de 30, 40, 50 millones. Por ese aumento de todos los accesorios de la contribución, multas, recargos y actualización fiscal. Así pues, el problema es para los empresarios. El empresario compró la factura de 1,000,000, la vendió, la compró en 50,000, pero hizo una deducción de $500,000, deducciones fiscales improcedentes e ilícitas. Entonces, cuando él compró la factura, la introdujo a su contabilidad, presentó su declaración diciendo, tengo pérdidas. Porque, no sé si ustedes sabían de que todos los artículos de lujo crecieron en México. Creció a más de un 400% la venta de autos de lujo. Cada año duplicaba las ventas de Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía dinero para comprar. Los centros vacacionales estaban siempre llenos. Entonces, todo el mundo se financiaba con facturas falsas. Ahora el problema es que un empresario pues ya no debe esos 30 millones que compró de facturas falsas. Debe 100, 120, 150 de un dinero que no existe, que jamás lo tuvo, que lo derrochó. Ese es el punto fuerte del SAT, o sería el punto fuerte si tuviera a personas que conocieran la materia. Por eso es tan interesante lo que viene en delitos fiscales. ¿Cuál va a ser la defensa de un empresario que tenga una deuda de cientos de millones de pesos? En Cancún hay cerca de 1,200 hoteles. ¿Cuántos hoteles creen que compraron facturas falsas en Cancún? Todos. Así de sencillo. Imagínense, todos compraron facturas falsas. En Puebla, alguien de la Departamento de Puebla me decía, no nos hagamos leyes, todos están metidos en esto. Porque era un gran beneficio. Entonces, al empresario que le toca la mala suerte de recibir un citatorio para una audiencia de imputación y después la audiencia de vinculación,
Y la parte final dice, se le pide a la policía de seguridad que esté presente, no se nos vaya a pelar el carro. Es cuando le cambia la vida por completo. La teoría del abstracto aterriza. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay forma de decir, ¿y ahora qué hago? Es aquí cuando vamos a ver qué tan inteligentes, qué tan bien estructurada está la declaratoria del perjuicio, que es un dictamen contable en el cual se cuantifica el daño. Esto lo hace la Administración Central, lo pasa a Procuraduría Fiscal de la Federación, que hace la querella. ¿Se acuerdan de un procurador que estaba, ya se acabó la fiesta, ya se acabó la fiesta? 3 años después seguía, ya se acabó la fiesta. Y hasta que lo corrieron. Para él sí se acabó la fiesta. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el lavado de dinero? Pusieron, por Santiago Nieto tenía una cualidad increíblemente buena. Siempre avisaba, vamos a ir contra Lozoya. ¿Qué hacía Lozoya? Desaparecía. Era nuestro mejor aliado. Nos avisaba siempre de todo lo que estaban haciendo. Pero terminó como Connie Corleone. ¿Se acuerdan en la boda con su bolsita llena donde recibían los sobres? Ahora, ¿quién pone? A Pablo Gómez. No se ha sabido nada. Pero los golpes que da la UIF son muy fuertes porque bloquea cuentas. Y ese bloqueo de cuentas significa que hay una investigación por el delito de recursos de procedencia ilícita. Y siempre van de la mano con fraude fiscal, fraudes financieros. El fraude fiscal abarca una serie de delitos, delitos contables, delitos financieros, delitos fiscales. Y otro gran grado de delitos, usurpación de profesiones. ¿Se acuerdan de los doctores honoris causa? Pueden ser acusados de usurpación de profesiones, porque se ostentan en grados que no tienen, con reconocimientos, como decían ellos. Total, es una inversión, así vendes facturas. Entonces, esto de los delitos fiscales se convirtió en un auténtico cáncer. Vean ustedes el artículo 113 bis que habla del tráfico de facturas. Se impondrá sanción de 2 años de prisión al que por siempre o por interpuesta persona expida el agente, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Para cualquier contribuyente, cualquier empresario evasor, el problema principal son los delitos fiscales calificados, porque aumentan la pena de prisión en una mitad. Ya no hablamos de 3 a 9 años de prisión, hablamos de 4,5 a 13 años y medio de prisión. Y los montos siempre son millonarios. 30, 50, 120, 1,000, 2,000 millones. Hay una empresa que debe 40,000 millones. ¿Cuándo lo van a poder pagar? ¿Cómo es posible que una empresa inteligente... y recuerden que hay una responsabilidad moral de la persona moral. El proceso penal de la persona moral. Está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 92 del Código Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es víctima del delito. Alguien decía, ¿cómo va a ser la víctima? Para efectos de la reparación del daño. Y recuerden el artículo 20 de la Constitución, apartado C, toda víctima tiene derecho a que se le repare el daño. Y aquí viene lo más bonito del artículo 92. ¿Quién cuantifica el daño que se le causó a la hacienda pública? La misma hacienda pública. Más bien víctima y juez. No, las audiencias en esta materia se ponen divertidísimas. Llega gente de Procuraduría Fiscal, de la Administración Central, de la Fiscalía General de la República, llegan equipos completos, de 8, 9, 10 gentes. El cliente dice, oiga, son muchos, no se preocupe. De todos no creo que sepan mucho. Vamos a ver si saben, ¿no? Es una ventaja de la defensa. Si uno conoce bien el tipo penal, la responsabilidad
¿Y cómo fue estructurado esto? Es ahí donde se tienen las ventajas para poder obtener sentencias absolutorias, que esa es la única defensa real que hay. Hay que decir, yo no quiero pasar por la cárcel. Los reclusorios mexicanos no son centros vacacionales. Comentaba, hay toda una tecnología en lo que respecta a la tortura en México. De guacanazo, chile piquín, avioncito, el famoso pocito. Había más de 20 palabras que describían las diferentes formas de tortura. Los toques, todo tipo de, toda parte del cuerpo, etc. ¿Por qué? Porque la confesión era la reina de las pruebas. Cuando alguien llegaba diciendo, yo fui, ya después en automático consignaba. En materia fiscal tiene que demostrarse toda esa corporeidad del delito. Es ahí donde es la importancia de las pruebas que hace primero la Administración Central del SAT. Hay un área de defraudación fiscal. El que estaba antes fue acusado por doña Raquel. Es un pillo, es un bandido, lo vas a meter a la cárcel, te sacaron en entrevistas y todo. Sigue libre como el viento. Entonces, si la misma gente del SAT se estaba echando entre ellos de que eran más bandidos el uno que el otro, ¿cómo estarán las querellas? No van muy, digamos, no tienen mucho peso. El caso que les comentaba de 2018 viene del ejercicio fiscal de 2014. Cuando tengan cualquier asunto, revisen el artículo 100 del Código Fiscal, la prescripción. 5 años para que la autoridad fiscal presente denuncia, querella, declaratoria. Y el segundo párrafo es término medio aritmético, desde el momento de la comisión del delito. El problema de todo esto, de lo que estamos viendo, de las querellas de 2018, es que los ejercicios son muy atrasados. Dejaron pasar el tiempo simplemente. ¿Qué hicieron en estos 3-4 años de esta nueva administración? ¿Quién sabe? Además de perseguir a la familia del fiscal general, ¿verdad? Pero no se ven querellas. Solamente casos muy específicos en los cuales o están prófugos o están fuera. No solamente Gollado, ¿quién otro? 2 o 3 nada más, ¿verdad? Pero estamos hablando de, en materia fiscal, de cientos de miles de evasores fiscales. Entonces les digo, el punto real de todo este tipo de delitos son los esquemas. ¿Qué esquema utilizaron y qué delitos incurrieron? Está el tráfico de facturas, está el fraude fiscal calificado. Como es el delito de fraude fiscal que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución o obtenga un beneficio indebido con beneficio del fisco federal. El 109 en su fracción 4 será sancionado con las mismas penas del delito de fraude fiscal quien 4. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y esta palabra, la simulación, es lo más importante. El esquema de outsourcing es una simulación. La prevención fiscal agresiva es una simulación. Las empresas fantasmas, EDOS, EFOS, son simulaciones. Simplemente no existen. Por eso es que si el fisco conociera, tuviera a quien de veras alguien para perseguir, recaudaría no solo 4 billones, hasta 20 billones. Por fortuna, no ese es el caso. No sé cómo desde tiempo. No, bien. Hice un breve resumen que tiene 64 páginas. Les decía aquí a Odero, si ya me conocen, para que me invitan. Ok, correcto, gracias. Es un tema para mí fascinante. Es un tema que vean ustedes, cuando hacen la reforma del outsourcing, el delitos calificados en el inciso J, el inciso I, dice, son delitos calificados, usar documentos falsos, inciso A, inciso E,
omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Inciso I, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, el último párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dicho artículo. El otorgio es tan difícil, fue tan enquistado, que requirieron una reforma de 8 artículos, de 8 ordenamientos legales. Código Fiscal, Ley de Prevención de Lavado de Dinero, Ley de Infonavit, Ley del Seguro Social. Esa es otra. Delitos del Seguro Social. El problema del fraude al Seguro Social es que va de 5 a 9 años de prisión. Y obviamente existe un problema más difícil para la evasión fiscal, la acumulación de delitos. ¿Por qué? Porque no metían un solo delito. Metían el tráfico de facturas, metían el fraude fiscal, metían el fraude fiscal equiparado en la simulación, metían el lavado de dinero, metían delitos financieros. Por eso el bloqueo de cuentas está en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces vean ustedes qué fácil se vuelve el tema. Hay que revisar como 30 leyes. Y eso es el principio. Cuando llega en cualquier caso de un bloqueo de cuentas, tengan mucho cuidado, porque seguro que está la UIF atrás. Pero es que además el fisco, para cobrar, antes no se preocupaba por la garantía del interés fiscal. Ahora cualquier abogado fiscalista presenta la demanda de nulidad y en automático le dicen la garantía de interés fiscal. Hay 6 formas para poder embargar cuentas bancarias: aseguramiento de cuentas bancarias del 40A, embargo de cuentas bancarias del 145, embargo de cuentas bancarias del 151 por garantía de interés fiscal, embargo a través del buzón tributario. ¿Cuál es? Entonces, se llega uno a confundir, tiene uno que estar ahí con la ley en la mano o esperar a que llegue el golpe del fisco para ver por qué está embargando la cuenta. El fisco lo que quiere es dinero. Y ahorita le acaban de quitar su mejor herramienta. Todo empresario dice, ya no hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿a qué me preocupo? Definitivamente yo creo que FAMSA o Walmart no pagarían ahorita ni un peso si los llevaran otra vez al oscurito y le dijeran, nos debes 8,000 millones. ¿Qué dirían? Busque a su abuelita y que se lo pague ella. Eso con toda decencia. Esa es la falsa percepción que se tiene con esta interpretación de la Corte. No hay prisión preventiva oficiosa, pues puedo seguir haciendo lo que quiera. Pero ¿qué va a pasar en la realidad? Ya están sacando las querellas de 2018, de 2019. Entonces va a haber esa presión en contra de los contribuyentes. Y es ahí donde va a empezar lo mejor. Es una rama del derecho penal muy, muy especializado. Lo primero que va a decir el abogado es, no se preocupe, lo sacamos. Primer punto, lo presentamos en la audiencia. Y si ya no sale, o va a pagar a través del acuerdo reparatorio, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, etcétera. Le van a decir, nos deben 70 millones, 100 millones, 120 millones. Es decir, pero el fisco tiene que hacer eso para que pueda cobrar. Por eso decía la importancia de la cifra de 4.6 billones de pesos a recaudar. Y más en año de elecciones. Entonces lo que tenemos para el siguiente año va a ser el año más divertido desde el 2010. El fraude fiscal ha estado protegido por el gobierno hasta ahorita. Por eso lo que estaba diciendo nuestro amado Tlatoani es, vamos a volver a cambiar la Constitución. No tienes ya ni tiempo ni los votos. Tienes que trabajar con lo que tienes. Tienen muchísimas herramientas.
delitos calificados, acumulación de delitos y la presión en materia penal. De hecho, a los Álvarez a la fuga, o Inés Gómez Almonte, o a Raúl Enveluz no les serviría, porque ya son prófugos. Cualquier juez, si fuera honrado, diría: no tienes derecho al beneficio de libertad según el 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque eres un delincuente que ya te diste a la fuga. Así pues, no procede este beneficio. Es todo un tema, ¿verdad? Y está ahorita más bien en primera plana. Imagínense lo que nos viene para el siguiente año con todas esas querellas de 2018, 2019, 2020. Primer punto, revise la prescripción. Se van a encontrar sorpresas muy, muy agradables. Yo creo que ahora sí ya llegué a... Por mí sigo trabajando, pero voy a la página 10. 9. ¿Puede mañana? 264. Como les digo, es el mejor auditorio que jamás he visto en muchos años, porque en vez de estar ahí esperando, viendo cómo la selección se cubre de gloria, las piernas nacionales se han cubierto de gloria, el enemigo todo nos pesa. Estamos aquí buscando aprender. Y siempre es un aprendizaje, siempre vamos a estar en esta búsqueda del conocimiento. Todo aquel que dice: yo no sé y lo que no sé lo invento, ya está perdido. Mejor que maneje un taxi. Y aún así va a tener que aprender las rutas. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía quieren buscar espacio? Sí, ¿Qué iba a decir en las siguientes 42 páginas? Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué preguntas? Sí. Muy buenas tardes. Excelente, muy excelente ponencia, como todos sus antecesores. Una pregunta: ¿usted considera que es anticonstitucional justamente lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera al asegurar las cuentas y no dar la garantía de audiencia al ciudadano? Ah, sí, por supuesto. De hecho, está más allá. La ley Nieto, ¿sabe lo que hace después de todo el procedimiento que se va a juicio de nulidad? La resolución final va a decirle por qué fue bloqueada su cuenta. ¿Saben cómo trabajaba la Unidad de Inteligencia Financiera? A través de disposiciones generales. No era ni siquiera la ley. Como sospecho de que estás robando, de que eres un delincuentazo, te voy a bloquear tu cuenta. Conseguíamos liberar la cuenta precisamente por eso y precisamente porque la UIF no es autoridad ministerial. Conseguíamos liberar las cuentas en 2 o 3 días. Y claro, no faltaba quien: oye, pues una corta feria, yo soy íntimo de Santiago Nieto. Estamos en México. Pero era muy fácil. De hecho, una vez conseguí todo el informe justificado, toda la carpeta de investigación. Y cuando llegan me dicen: oiga, ¿cuánto pagó por esto? No lo va a creer, nada. Es informe justificado. Claro, tienen la obligación de presentar el informe justificado, el informe previo, vía amparo. El amparo es lo mejor, es lo que ha salvado a México durante muchos años, definitivamente. Está un nombre hermoso de mujer, amparo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, servidor y amigo José Manuel Miranda de Santiago. Quería saber su opinión sobre el combate a todo el narcotráfico, a todos los delitos que ha platicado ahorita, a través de la incorporación de la disposición del artículo 32 BT sobre la figura del beneficiario controlador. Ese artículo nos refiere a que las personas jurídicas o personas morales, los fideicomisos, deberán de identificar a la persona natural, o sea, a la persona física, y a través de una cláusula habilitante nos hacen conocer los medios y qué identificar
identificación o cómo podemos identificar y cerciorarse. Entonces, si una persona moral tiene socios en el extranjero, a lo mejor está en Japón, entonces, ¿quién va a ser la persona que se va a comprometer y decir, que ya me presentó al IFE, ahora quiero verificar que realmente viva el señor, por ejemplo, japonés Koki Kagauchi, allá en Tokio, Japón? Entonces yo tendría que verificar su domicilio y además, pues, a lo mejor un peritaje, una documentascopía para saber si la credencial que me está diciendo pues es de él, ¿no? Sí, porque sí. yo no sé japonés, ¿vale? Entonces, ¿quieres saber tu opinión? ¿Qué opina? Nada más sería una cortina de humo para decir, ahora sí vamos sobre todos los factureros, vamos por Beirute, vamos por todos estos que sabemos, ¿no? Sí, no, ¿Quiénes son? Sí, mire, son distintos. Gracias. Sí, es distinto. Beneficiario controlador, antes era beneficiario final cuando estableció la ley de prevención del lavado de dinero en el 2014. ¿Quién se lleva la lana? ¿Quién es el que se beneficia? El punto primario de todos los fraudes fiscales, empresas fantasmas, fueron básicamente los prestanombres. Se creaban cortinas de humo. El chofer, la secretaria, el contador, etc. Entonces fueron creándose esta figura de beneficiario controlador. En la ley de prevención del lavado de dinero aparecen más de 20 figuras que tienen que manejarse. Manual de prevención del lavado de dinero, personas políticamente expuestas, oficial de cumplimiento, toda una serie de figuras. Aparecieron lo que llaman los contadores, incluso los contadores se volvieron expertos, abogados en lavado de dinero, diciendo, caray, yo soy experto en operaciones vulnerables. No, se llaman actividades vulnerables. Hay una serie de operaciones de riesgo, operaciones de 24 horas, operaciones inusuales, etc. Se tiene que detectar y dar el aviso. ¿A quién va a ir? ¿A quién va a llevar? Se creó la ley FinTech de financiamiento tecnológico. El punto es que no creo que las autoridades tengan la menor idea de todo esto. Cuando se hicieron la ley, llegaron de Inglaterra a ver, por cierto, esta ley parece muy avanzada. La persona que me contactó de la Universidad de Oxford iba a decir, ya fui a hablar con el procurador, ya fui a hablar con medio mundo, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y hasta la fecha sigue igual. ¿Quién es el que controla el dinero? Recuerden que las empresas fantasmas, cuando estaban en materia fiscal, recibían el dinero. ¿Y sabe qué tiempo quedaba ese dinero en una cuenta? 2 minutos o 3 minutos. Lo movían inmediatamente a otra. El lavado de dinero es exactamente lo mismo. Tuve algunos posibles clientes que les tuve que decir, yo no me dedico a esto, que tenían 2.000 o 3.000 millones de pesos bloqueados. Pero uno me dijeron, somos del sector financiero del cártel Nueva Generación. No me dedico, yo no conozco. Estoy aquí de hocicón. Muchísimas gracias. Perdón, el tiempo lo tenemos muy cerrado y desgraciadamente, pues bueno, tenemos unos monstruos aquí del derecho que nos quisiéramos escuchar mucho más, pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de amigos, estamos hablando de gente de casa, ¿verdad? Por lo siguiente, una disculpa, vamos a ir con la siguiente ponencia y al final vamos a otorgar su reconocimiento a cada uno de esta tripleta de excelentes juristas, ¿verdad? Por lo siguiente, muchísimas gracias. Una disculpa. Los 64 páginas lo pueden subir a internet para cualquiera que quiera accesar. Yo tengo nada que hacer. Para que no se... Pues va a ser muy amable.